Imaginemos una cálida tarde en algún lugar del siglo Zhou del Sur. Una lámpara de aceite parpadea en el rincón de una pequeña habitación, proyectando sombras danzantes sobre las paredes toscamente enlucidas. Al otro lado de la ventana reina el silencio de la provincia romana, solo roto por el ladrido lejano de los perros y el susurro del viento nocturno en los olivares. Y en esta penumbra, un hombre, tal vez un artesano o un comerciante, se sienta y se bautiza antes de irse a dormir. Se bautiza la frente, el pecho, los hombros, una y otra vez, como si una fuerza invisible exigiera esta protección. Y luego dibuja cuidadosamente una pequeña cruz en el umbral, en la puerta, incluso en la vasija de barro con agua. ¿Qué es lo que le asusta tanto por la noche? ¿Qué le hace refugiarse en este simple signo? Saludos, mis queridos oyentes. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo donde lo invisible parecía tangible, donde cada sombra podía esconder un poder desconocido y cada susurro podía traer amenaza o salvación. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Sería interesante saber en qué parte del mundo estás escuchando esta historia sobre aquellos tiempos en los que las fronteras entre el mundo visible y el invisible parecían más finas que una tela de araña. Para entender de dónde vienen estos miedos y creencias, tenemos que viajar a un mundo que hace tiempo que pasó al olvido, pero cuyos ecos aún resuenan en nuestros corazones. Es el mundo de la antigüedad, donde los grandes dioses del Olimpo ya no parecían tan poderosos, donde los viejos templos estaban vacíos y la gente buscaba nuevas respuestas a preguntas eternas. Los siglos Dogundo y Kresi-Dashka. Una época de asombro y ansiedad. El Imperio Romano se extendía desde los brumosos páramos británicos hasta las ardientes arenas del Sáhara, desde los bosques germánicos hasta las orillas del Éufrates. Y en todas partes, en cada ciudad, en cada aldea, la gente percibía que algo había cambiado en el aire mismo de la época. Imaginemos a un habitante de Alejandría o Antioquía en aquella época. Por la mañana ve las estatuas de los dioses que adoraban sus abuelos, pero esos rostros de mármol le parecen fríos y sin vida. Por la tarde, escucha los discursos de los filósofos en las plazas. Los neoplatónicos hablan de verdades superiores, los estoicos de la virtud, los epicúreos del placer.
Pero al atardecer, cuando el sol se oculta en el horizonte y las sombras se alargan, todas esas sabias palabras parecen disolverse en la penumbra. Y entonces se instala en el corazón un extraño sentimiento, la sensación de que el mundo está lleno de fuerzas invisibles que vigilan, que esperan, dispuestas a intervenir en la vida humana. No era una superstición de gente inculta. No. La creencia en los demonios, en criaturas que habitan el espacio aéreo entre la tierra y el cielo, penetró desde los estratos más bajos de la sociedad hasta los círculos más elevados e intelectuales. Hombres cultos que podían citar a Platón y Aristóteles debatían seriamente la naturaleza de estos seres invisibles. Las escuelas filosóficas incorporaron la demonología a sus sistemas del universo. Ni siquiera la corte imperial se libró de estas creencias. ¿Por qué se produjo tal giro? ¿Por qué personas que habían creado una gran arquitectura, carreteras perfectas, complejos sistemas jurídicos, de repente se volvieron hacia el mundo de los espíritus? La respuesta, tal vez, esté en la propia naturaleza de la época. Los viejos dioses estaban muriendo, no de forma inmediata ni ruidosa, sino abandonando silenciosamente los corazones de la gente, como el agua abandona una vasija agrietada. Júpiter y Marte, Atenea y Venus, todas estas figuras majestuosas se convirtieron poco a poco en bellas estatuas, en metáforas poéticas, en máscaras teatrales. Y el corazón humano no tolera el vacío. Cuando los viejos cimientos se derrumban, cuando el mundo familiar empieza a parecer inestable y poco fiable, el alma busca nuevos apoyos. Y es entonces cuando la gente vuelve los ojos a lo que siempre estuvo cerca, pero permanecía en la sombra, al mundo de los espíritus, los demonios, las fuerzas invisibles. Al fin y al cabo, si los dioses son distantes y silenciosos, estas criaturas son cercanas y activas. Pueden ayudar, dañar, bendecir o maldecir. Reaccionan a las acciones humanas, intervienen en los asuntos de la gente. Estas creencias eran especialmente fuertes en el mundo donde se formó el cristianismo primitivo, el mundo de la cultura helenística, la lengua griega, la filosofía griega, la forma de pensar griega. Todo esto creó una atmósfera especial en la que la creencia en los demonios parecía natural y lógica. Después de todo, incluso Platón hablaba de los demonios como intermediarios entre los dioses
y los humanos. Incluso los poetas antiguos habitaban el aire y el agua, los bosques y las montañas, con espíritus de diversos rangos y propiedades. Pero para los primeros cristianos, el mundo de los demonios adquirió un significado muy especial y dramático. Si para un pagano el demonio podía ser neutral o incluso un ser bueno, para el cristiano todo este mundo invisible se dividía en dos bandos opuestos. Por un lado, los ángeles de la luz, mensajeros de Dios, guardianes y ayudantes del hombre. En el otro lado están las fuerzas de las tinieblas, los espíritus caídos que tratan de alejar al hombre de la salvación. Y aquí es donde comienza la sorprendente historia de cómo los primeros cristianos veían el mundo que les rodeaba. Para ellos, el mundo pagano no era solo engaño o ignorancia, estaba lleno de maldad activa y deliberada. Cada templo pagano, cada estatua de un dios, cada ritual religioso, todo les parecía no solo un error, sino el resultado de un engaño demoníaco. Los demonios, en su opinión, se aparecían a los antiguos, se hacían pasar por dioses, les enseñaban falsos rituales, falsos sacrificios. Toda la gran cultura de la antigüedad, sus mitos, su arte, su religión, todo ello les parecía a los cristianos una gigantesca trampa tendida por las fuerzas de las tinieblas. Puede imaginarse la tensión en el alma de una persona que aceptara semejante imagen del mundo. Significaba que vivía en un entorno hostil, que a su alrededor no solo había una naturaleza indiferente o una cultura neutral, sino un mundo saturado de mala voluntad. Cada paso exigía precaución, cada acción requería reflexión. ¿Abriría el camino a los demonios? Y entonces, el comportamiento que a una persona moderna puede parecerle extraño o incluso doloroso, se vuelve comprensible. De hecho, los cristianos de los siglos II y la utilizaban la señal de la cruz en todas partes, en los umbrales de las casas y en las puertas, en la ropa y en las camas, en los recipientes para comer y beber. La cruz se convirtió en un muro invisible que separaba al hombre del mundo hostil de los espíritus. No era solo un símbolo de fe, era un medio práctico de defensa, tan necesario como la cerradura de una puerta o las paredes de una casa. Pero, según la enseñanza cristiana, ¿de dónde proceden estos demonios? ¿De dónde vino el mal en un mundo creado por un Dios bueno? Esta pregunta preocupaba
a los primeros pensadores cristianos, tanto como preocupa a los filósofos modernos el problema del origen del universo. Y la respuesta que encontraron en los textos sagrados y en las reflexiones de los padres de la Iglesia era a la vez sencilla y profunda. Según la enseñanza ortodoxa, los demonios no fueron creados malos. Como todo en la creación de Dios, salieron de las manos del Creador perfectos, brillantes, buenos. Eran ángeles, espíritus puros y poderosos, dotados de razón y libre albedrío. Su propósito era servir a Dios, cantar su gloria, participar en la armonía del universo. Pero fue su libre albedrío, el mayor don de Dios, lo que provocó su caída. Entre estas criaturas celestiales había un ángel especialmente hermoso y poderoso. Los textos antiguos lo llaman de distintas maneras. Denitza, que significa estrella de la mañana, o Lucifer, que significa portador de luz. Y así surgió un extraño pensamiento en el corazón de este ángel, la idea de que él mismo era digno de adoración, que podía ser igual al Creador. El orgullo era la raíz de todo mal, no el deseo de poder, no el deseo de placer, sino el orgullo, la convicción de su propia superioridad, la falta de voluntad para reconocer una autoridad superior. Y aquí es importante entender, este pecado fue cometido en plena conciencia y en plena libertad. Los ángeles no están sujetos a la tentación como los humanos. No poseen un cuerpo que pueda influir en sus decisiones. Ven la verdad directamente, sin la niebla de las pasiones y los engaños. Por eso, su pecado fue tan grande y terrible. Fue el pecado de un ser totalmente libre, totalmente iluminado, que eligió deliberadamente el mal en lugar del bien. El resultado de esta elección fue lo que los textos místicos llaman la caída. Denitza y los ángeles que le seguían fueron arrojados del cielo. Pero, ¿qué significa esto? Al fin y al cabo, no estamos hablando de un espacio físico, sino de un estado espiritual. La caída significó la pérdida de la cercanía a Dios, la pérdida de la armonía en la que fueron creados, la transformación de espíritus de luz en espíritus de oscuridad. Y aquí comienza lo más interesante desde el punto de vista del pensamiento cristiano. La naturaleza de los ángeles caídos, su esencia sigue siendo la misma. Siguen teniendo razón, poder, capacidad de influir en el mundo. Pero todos estos dones se han convertido ahora en maldad.
Es como si un hermoso espejo se rompiera. Sigue reflejando, pero el reflejo se distorsiona, o como si un manantial puro estuviera envenenado. El agua sigue fluyendo, pero lleva muerte en lugar de vida. Por eso los demonios son tan peligrosos para los cristianos. No son solo seres malignos, son seres buenos pervertidos. Conocen la verdad, pero la distorsionan. Tienen poder, pero lo usan para destruir. Son inteligentes, pero sus mentes están orientadas al engaño. Y lo peor de todo es que recuerdan el estado del que cayeron. Y esto les llena de odio hacia todo lo que les recuerda la armonía perdida. En este contexto, queda claro el papel que los pensadores cristianos asignaron a los demonios en la historia de la humanidad. Si las personas son una nueva creación de Dios, llamadas a ocupar el lugar de los ángeles caídos, entonces los demonios deben hacer todo lo posible para impedir este ascenso. Envidia. Eso es lo que les impulsa en su actitud hacia las personas. Envidia de que el hombre pueda alcanzar la dicha que ellos mismos han perdido para siempre. Por eso, los primeros cristianos veían en cada manifestación de la religión pagana no solo un error humano, sino el resultado de un engaño astuto e intencionado. Imaginemos a Justino el filósofo, uno de los más grandes pensadores cristianos del siglo II, caminando por las calles de Roma y viendo templos majestuosos, oyendo coros cantar, observando procesiones solemnes. Pero su mirada penetra más profundamente que la belleza exterior. Para él, todas esas columnas de mármol, estatuas doradas y altares humeantes son meros decorados de un grandioso espectáculo puesto en escena por las fuerzas de las tinieblas. Según la convicción de pensadores como Justino, toda la vida religiosa y moral de la humanidad greco-romana fue el resultado de la intervención demoníaca. Pero no se trataba de una burda coacción. No, los demonios actuaban sutil y hábilmente. Se aparecían a los antiguos en imágenes de seres bellos y poderosos. Se hacían pasar por dioses. Enseñaban a la gente rituales y sacrificios. Creaban mitos que reflejaban parcialmente la verdad, pues las mentiras solo resultan convincentes cuando se mezclan con la verdad. Pero distorsionaban esa verdad de tal modo que alejaban a la gente del Dios verdadero. ¿Te imaginas lo compleja y sofisticada que les parecía a los cristianos esta guerra espiritual? Al fin y al cabo, los demonios no solo destruían, sino que creaban. Crearon culturas enteras, civilizaciones enteras,
bellas en apariencia, pero impregnadas de veneno espiritual. La poesía griega, con su asombrosa belleza, el derecho romano, con su sabiduría, los misterios egipcios, con su profundidad. Todo esto les parecía a los cristianos trampas tendidas por los enemigos invisibles de la humanidad. Y aquí es importante comprender la naturaleza de estos seres invisibles, tal como fue imaginada por los padres de la Iglesia. Los demonios son espíritus, es decir, seres sin cuerpo, pero después de su caída, están como inmersos en la existencia material. Se convirtieron en espíritus inmundos. Imaginemos agua cristalina que de repente se enturbia por la suciedad. Sigue siendo agua, pero pierde su transparencia y pureza. Así, los ángeles caídos siguieron siendo espíritus, pero su espiritualidad se enturbió, se distorsionó. Estos seres no son omnipotentes, no. Su poder está estrictamente limitado por Dios. No pueden conocer el futuro, que solo conoce el Creador. Pero como espíritus experimentados y astutos que existen desde hace milenios, han aprendido a prever los acontecimientos basándose en su conocimiento de la naturaleza humana y de las leyes del mundo. Igual que un médico experimentado puede predecir el curso de la enfermedad, y un jardinero sabio la época de floración de las plantas, así los demonios, observando a la gente durante siglos, aprendieron a prever sus acciones y sus consecuencias. No pueden crear una nueva entidad. Eso es prerrogativa exclusiva de Dios. No pueden convertir el bien en mal, la luz en oscuridad. Su poder es parasitario por naturaleza. Solo pueden distorsionar, pervertir, destruir lo que ya existe. Como un gusano puede estropear una hermosa manzana, pero no puede crear un nuevo árbol. Y los demonios pueden estropear la creación, pero no pueden crearse a sí mismos. Los autores cristianos antiguos crearon incluso clasificaciones peculiares de los demonios, según su lugar de morada. Miguel Pselo, un filósofo bizantino del siglo XI, distinguió entre demonios de fuego que habitan en las capas superiores del aire, demonios de aire en las capas medias, demonios de tierra en la superficie de la tierra, demonios de agua en mares y ríos, demonios subterráneos en cuevas y grietas, y demonios temerosos de la luz que acechan en los lugares más oscuros. Esta clasificación puede parecernos ingenua, pero reflejaba un intento serio de comprender la estructura del mundo invisible, su jerarquía y sus leyes. Pero lo más importante
era cómo influían esas fuerzas invisibles en el hombre. Al fin y al cabo, era el hombre el principal blanco de su malicia, el objeto de su envidia y su odio. Y aquí, los pensadores cristianos identificaron muchas formas de influencia demoníaca, desde las más sutiles y casi imperceptibles hasta las más dramáticas y obvias. El más sutil era el efecto sobre los pensamientos. Los demonios, como creían los padres de la Iglesia, pueden inspirar a una persona pensamientos blasfemos, ideas falsas, deseos viciosos. No pueden obligar a pecar. El libre albedrío permanece inviolable, pero pueden ofrecer, seducir, tentar. Piense en ello como un susurro tranquilo en el oído, como una melodía inquietante que suena en la cabeza y no da descanso. Una persona puede rechazar este susurro, pero requiere un esfuerzo de voluntad, una vigilancia espiritual. Más obvia era la influencia a través de diversas formas de ocultismo, hechicería, magia, espiritismo. Los demonios podían aparecerse a hechiceros y magos, enseñarles sus artes, ayudarles a crear falsos milagros. Pero esta ayuda siempre se convertía en un desastre espiritual. La persona recibía un poder temporal sobre algunas fuerzas de la naturaleza, pero perdía el poder sobre su propia alma. Los demonios también podían engañar a la gente mediante falsas revelaciones y visiones. Eran capaces de tomar la forma de un ángel de luz, incluso la forma del propio Cristo. Muchos ascetas contaban que para ellos eran criaturas hermosas que prometían los dones más elevados, conocimientos especiales, un camino rápido hacia la santidad y solo la experiencia espiritual. Solo el don de discernimiento de espíritus les permitía reconocer la falsificación. Pero la manifestación más dramática de la influencia demoníaca era lo que los antiguos llamaban posesión o posesión demoníaca. Era una enfermedad especial, no solo un trastorno nervioso, como dirían los médicos modernos, sino una aflicción espiritual en la que el demonio adquiría de algún modo poder sobre el cuerpo humano o sus sentidos básicos. Imagínese el horror de un estado así. Una persona pierde de repente el control sobre su propio cuerpo. Sus manos no se mueven según su voluntad. Su lengua dice palabras que no quiere decir. Sus ojos ven cosas que no existen o no ven cosas que existen. Esto no era un castigo por pecados especiales. No, los justos
podían ser sometidos a tal enfermedad. Más bien, era un intento del demonio de paralizar el acceso de la gracia salvadora al alma del hombre, tomando posesión de su cuerpo como una fortaleza. Los antiguos cristianos creían que los demonios influían no solo en los individuos, sino también en naciones enteras y en el curso de la historia. Veían la influencia demoníaca en la aparición de las herejías, aquellas enseñanzas que, como las religiones paganas, contenían partes de verdad, pero las tergiversaban hasta hacerlas irreconocibles. Simón el Samaritano, que afirmaba ser la encarnación de la deidad. Menandro, con su enseñanza de que él mismo era el Salvador del mundo. Marción, con su negación del Dios del Antiguo Testamento. Todos ellos, según los escritores eclesiásticos, actuaban bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Incluso la propia historia de la humanidad era vista por los primeros cristianos como el escenario de una gran batalla espiritual. Por un lado, Dios, que conduce a la humanidad a la salvación mediante la revelación, los profetas y, finalmente, la encarnación de su Hijo. En el otro lado están los demonios que intentan apartar a la gente de este camino, creando falsas religiones, falsas revelaciones, falsos salvadores. Y es en este contexto donde queda clara la especial atención que los primeros cristianos prestaban al fenómeno del exorcismo, la expulsión de los demonios. Para ellos, no se trataba solo de curar a los enfermos, sino de una victoria en la batalla cósmica entre el bien y el mal. Cada demonio exorcizado era la prueba de que las fuerzas de las tinieblas no son todopoderosas, de que existe un poder mayor que el suyo, un nombre ante el que tiemblan. Al principio, expulsar demonios era un asunto simple y directo. Los predicadores cristianos simplemente decían el nombre de Jesús y los demonios huían. No había rituales complicados, ni largos conjuros, ni objetos especiales. El poder no residía en las palabras, sino en la fe, no en las fórmulas, sino en el espíritu. Del mismo modo que un rayo de sol disipa las tinieblas, no porque pronuncie palabras especiales, sino simplemente porque es luz. Así, el nombre de Cristo bastaba por sí mismo para derrotar a las fuerzas de las tinieblas. Pero poco a poco, a medida que el cristianismo se extendía y organizaba, la naturaleza del exorcismo cambió. Pasó de ser un don carismático de los individuos a un oficio eclesiástico, de una acción espontánea a un rito organizado.
Aparecieron hechiceros especiales que formaban un círculo separado cercano al clero. Aparecieron fórmulas de conjuro más complejas que incluían no solo el nombre de Cristo, sino también historias de los evangelios, oraciones y bendiciones. Esta evolución reflejaba cambios más amplios en el cristianismo de la época. La iglesia de los primeros siglos, que vivía a la espera de la inminente segunda venida, en la que cada creyente podía recibir dones espirituales especiales, evolucionaba gradualmente hacia una organización estable, diseñada para una larga existencia en el mundo. Y el exorcismo, como muchos otros aspectos de la vida eclesiástica, se hizo más reglamentado, más formal. A mediados del siglo IV, los exorcistas ya constituían un rango inferior del clero. A finales del siglo IV y principios del V, este oficio había desaparecido por completo y la función del conjuro fue asumida por el obispo y más tarde por cada sacerdote antes del bautismo. El exorcismo se convirtió en un rito, una formalidad, aunque no carente de un profundo significado místico, pero que ya no poseía el poder inmediato que había caracterizado a los primeros siglos. Esta transformación es simbólica. Muestra cómo la fe viva se reviste poco a poco de formas institucionales, cómo la experiencia directa de lo sobrenatural es sustituida por el culto organizado. Esto no es ni bueno ni malo, es natural. Después de todo, la sociedad humana no puede existir durante mucho tiempo en un estado de éxtasis espiritual constante. Deben existir formas estables, tradiciones, reglas, pero ¿cómo resistir a estas fuerzas invisibles? ¿Cómo protegernos en un mundo que parece saturado de influencias hostiles? Los primeros cristianos no recurrían a medios externos, amuletos, conjuros, fórmulas mágicas. No, sus armas eran de otro tipo. Era intangible, como intangible era el enemigo. Era un arma de espíritu contra espíritu, de luz contra tinieblas. Imagine el desierto egipcio del siglo IV. Arenas sin límites, sol abrasador, oasis escasos. Y en medio de este silencio, pequeñas cabañas de ermitaños, celdas de quienes han decidido consagrar su vida a luchar contra los enemigos invisibles de la humanidad. Uno de estos ascetas se levanta antes del amanecer. El aire aún es fresco. Las estrellas se apagan lentamente en el este y se levanta a rezar, no con un libro, no con largos textos, sino con palabras breves pero ardientes que brotan de su corazón. Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
Estas palabras se repiten una y otra vez, como golpes de martillo sobre metal al rojo vivo, como gotas de agua que afilan una piedra. Los antiguos ascetas decían que la oración abrasa a los demonios como el fuego, no porque haya algún poder mágico en ella, sino porque en la oración la persona se une a Dios y los demonios no pueden soportar la presencia de la luz divina. No se trataba solo de pronunciar palabras, sino de un estado de ánimo especial en el que todo el ser se volvía hacia Dios. Los padres ascetas enseñaban que la oración debía ser breve pero intensa, sencilla pero sincera, del mismo modo que una flecha lanzada por una mano hábil alcanza su objetivo, no porque esté adornada con dibujos, sino porque vuela con precisión y rapidez. Así, la oración llega al cielo no por la belleza de las palabras, sino por el poder de la fe. Pero la oración era solo una de las armas espirituales. Junto a ella estaban el ayuno y la vigilia. Puede parecer extraño. ¿Qué relación hay entre abstenerse de comer y luchar contra los demonios? Pero los antiguos cristianos comprendían la profunda conexión entre cuerpo y espíritu. El ayuno no era un fin en sí mismo, ni un castigo para el cuerpo. Era un medio de liberar el espíritu del poder de las cosas materiales. Una forma de demostrar que el hombre no es esclavo de sus necesidades, que es capaz de subordinar lo inferior a lo superior. Los demonios, como creían los ascetas, utilizan las necesidades corporales como puentes para penetrar en el alma, no porque comer o dormir sean pecaminosos en sí mismos. No, han sido creados por Dios y por tanto son buenos, sino porque la inmoderación en lo corporal oscurece la visión espiritual, hace a la persona menos sensible a los movimientos sutiles del alma, a la voz de la conciencia, a la acción de la gracia. El ayuno y la vigilia eran como un entrenamiento espiritual, como la preparación de un guerrero antes de la batalla. Fortalecían la voluntad, agudizaban los sentidos espirituales y acostumbraban al hombre a controlarse a sí mismo, a no ser un juguete en manos de las circunstancias o los impulsos. Pero aún más importante que el ayuno y la oración era la humildad. He aquí una paradoja. Para vencer las fuerzas del orgullo, había que hacerse humilde. Después de todo, el orgullo fue el primer pecado de los ángeles caídos, la raíz de todos los males. Así pues, el camino hacia la victoria pasaba por la cualidad opuesta,
por el reconocimiento de la propia debilidad, por el rechazo de las pretensiones de grandeza, por la voluntad de aprender y arrepentirse. La humildad no era humillación ni pasividad. Era una comprensión realista del propio lugar en el mundo, una visión sobria de las propias capacidades y limitaciones. El hombre humilde no se veía a sí mismo como un héroe capaz de derrotar por sus propias fuerzas al antiguo enemigo de la humanidad. Sabía que la victoria no venía de él, sino a través de él, que solo era un instrumento en manos de Dios. Y así, la humildad se combinaba de forma natural con el arrepentimiento, una disposición constante a admitir los propios errores, a corregir los propios defectos, a empezar de nuevo. El arrepentimiento no era un acto puntual, sino una forma de vida, una limpieza constante del alma, como el lavado constante de las manos las limpia de suciedad. Un lugar especial en el arsenal de medios espirituales lo ocupaba la invocación del nombre de Jesucristo. Los antiguos cristianos creían que había un poder especial oculto en este nombre, que los demonios temblaban al pronunciarlo. No se trataba de una fórmula mágica. El poder no residía en los sonidos, sino en la realidad que éstos significaban. El nombre de Jesús era como un estandarte bajo el que un hombre se alzaba en la batalla espiritual, como un sello que certificaba su pertenencia a la hueste de la luz. La señal de la cruz no era solo un gesto, sino una acción profundamente simbólica. Al hacer la señal de la cruz, el cristiano, como si estuviera revestido con la armadura de los sufrimientos de Cristo, se recordaba a sí mismo y a las fuerzas invisibles que la muerte del Salvador había roto el poder del diablo, que la cruz había pasado de ser un instrumento de vergüenza a un estandarte de victoria. Pero entre todos los dones espirituales, el discernimiento de espíritus se consideraba especialmente valioso. Después de todo, los demonios eran maestros del disfraz. Podían adoptar la forma de ángeles de luz. Podían aparecer en visiones que parecían revelaciones divinas. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo falso, la verdadera inspiración del engaño demoníaco? Los padres ascetas enseñaban que las visiones verdaderas traen paz, alegría, humildad, amor a Dios y al prójimo. Las falsas visiones, aunque pueden ser muy espectaculares e impresionantes, dejan en el alma vergüenza, orgullo, juicio de los demás, deseo de especialidades y exclusividades.
La verdadera experiencia espiritual hace a la persona más sencilla, más humana. La falsa experiencia espiritual hace a la persona más compleja, más ajena a la vida ordinaria. Por eso, los maestros experimentados aconsejaron a los recién llegados: no busquéis visiones, no busquéis revelaciones especiales. Es mejor pedir consejo a los que ya han recorrido este camino, que han aprendido a reconocer la voz de Dios entre las muchas otras voces del corazón humano. No queráis ver ningún rostro o imagen durante la oración, sino permanecer en la oración simple y sin forma, para no ser engañados y confundir a un lobo con piel de cordero con un buen pastor. Esta sabia advertencia se basaba en la comprensión de una importante verdad. El mal a menudo no se origina en el exterior, sino en nuestro interior. Del corazón, enseñaba Cristo, salen los malos pensamientos. Los demonios solo pueden empujar, seducir, sugerir, pero la decisión siempre queda en manos del hombre. Por eso, la defensa más eficaz contra los demonios es trabajar sobre el propio corazón, purificando los propios pensamientos y deseos. Los antiguos ascetas hablaban de la necesidad del recuerdo constante de Dios, de la vigilia constante. No porque Dios sea olvidadizo y necesite recordatorios, sino porque el hombre es olvidadizo. En el ajetreo de la vida cotidiana, en medio de la multitud de cosas que hacer y de preocupaciones, es fácil perder el sentido de la presencia de Dios. Es fácil hundirse en las preocupaciones puramente terrenales y volverse así más vulnerable a los ataques espirituales. La memoria de Dios era como un faro en el mar. No permitía que el alma se perdiera en la niebla de las pasiones y las tentaciones, y señalaba constantemente la dirección hacia un puerto seguro. Esta memoria se alimentaba de la reflexión sobre los favores de Dios, sobre las maravillas de la creación, sobre la providencia de Dios en la historia del mundo y en la vida personal de cada uno. La Eucaristía y la penitencia se consideraban sacramentos especialmente importantes en la lucha contra los demonios. La comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo se entendía como la unión más estrecha con Dios posible en la tierra, y la confesión como liberación de aquellos pecados que podían servir de entrada demoníaca al alma humana. Pero aquí es importante comprender la actitud de la tradición cristiana ante las propias tentaciones. Los ataques demoníacos no se veían solo como un mal que había que evitar a toda costa. No,
Estas tentaciones también se consideraban providenciales. Dios permite las tentaciones en beneficio del hombre, para que conozca su fuerza en Cristo, aprenda humildad, se haga más firme y más fuerte en la fe, reciba un testimonio claro de los dones espirituales que le han sido dados. La tentación nunca supera las fuerzas humanas. Esta era la firme creencia de los antiguos cristianos. Dios no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, pero siempre nos da la capacidad de soportar la tentación. Así como un entrenador sabio no le da a un atleta un entrenamiento que lo va a quebrar, sino que le da uno que va a fortalecer sus músculos. Así Dios permite tentaciones que pueden ser espiritualmente beneficiosas. El demonio, como señalaron clérigos experimentados, suele atacar a dos tipos de personas: a las que son perezosas y débiles en la vida espiritual, para destruirlas por completo, y a las que tienen un gran celo por Dios, para que se sientan orgullosas de sus logros. En ambos casos, la estrategia de defensa era la misma: humildad, sobriedad y el recuerdo constante de que todo bien procede de Dios y de que el propio hombre es débil y endeble. Incluso los grandes santos, Antonio el Grande, considerado el padre del monacato, Simeón el Stolpnik, que pasó décadas en una columna, estuvieron sometidos a crueles tentaciones. Los demonios se les aparecían bajo distintas apariencias, en forma de animales salvajes, de hermosas mujeres, de ángeles de luz o incluso tomando la forma del propio Cristo. Pero son estas tentaciones, y mostró la magnitud de su santidad, porque el diablo no desperdicia esfuerzos en aquellos que ya están en el camino de la destrucción. Y así, en esta lucha espiritual constante, nacieron imágenes y metáforas asombrosas que ayudaron a los cristianos a comprender la naturaleza de la guerra invisible entre el bien y el mal. Los escritores sagrados y los padres de la Iglesia crearon todo un sistema de símbolos que hacían concretas y comprensibles las verdades abstractas. En la tradición cristiana, el diablo llegó a percibirse como absolutamente extraño, ajeno a toda la existencia, a todo el universo, a toda la raza humana. Esta idea de extraño impregna muchos textos bíblicos que hablan de forasteros, y los padres de la Iglesia vieron en estas imágenes metáforas del diablo y los demonios. Igual que un forastero en una ciudad antigua no conoce sus leyes, no entiende sus costumbres, no se siente en casa. Así, los espíritus caídos se han convertido en forasteros en un mundo que está hecho para la armonía y el amor.
Las metáforas espaciales eran especialmente ricas. La caída del diablo no se entendía simplemente como un movimiento en el espacio, sino como una incapacidad para mantenerse existencialmente en su lugar en el universo. El hombre, en cambio, debe aprender a permanecer en Dios, a ser estable, inquebrantable en la fe. Imaginemos este cuadro: un ángel que no pudo sostenerse en su altura espiritual, se deslizó hacia abajo como un alpinista que perdió pie en una roca resbaladiza. Y ahora se encuentra inclinado hasta el suelo, simbólicamente doblegado a la existencia material. La serpiente que tienta a los primeros en el Génesis se convierte en una viva imagen de esta inclinación hacia abajo. Se arrastra por la tierra. Su mirada se dirige siempre hacia abajo, hacia el polvo. Los reinos celestiales le están vedados. No se trata simplemente de la descripción de un reptil. Es el símbolo de una condición espiritual en la que una criatura creada para volar está condenada a arrastrarse. Pero la caída del diablo corresponde a la ascensión del hombre. Como en el gran equilibrio del universo, el hombre está llamado a ocupar el lugar dejado vacante por los ángeles caídos. Y es este ascenso lo que más envidia el demonio, que trata de impedirlo por todos los medios a su alcance. Imaginemos la envidia del actor que fue expulsado del teatro, hacia el que ahora interpreta su papel. Pero solo esta envidia es de escala cósmica. Toca el sentido mismo de la existencia. La metáfora de la cruz de Cristo en el aire era sorprendentemente profunda. Los antiguos padres entendían que la muerte del Salvador en el aire, entre el cielo y la tierra, tenía un significado especial. Se consideraba que el espacio aéreo era la morada de los demonios, que como si controlaran la conexión entre los mundos celestial y terrenal. Y ahora la cruz, erigida en este espacio, limpia el aire de fuerzas demoníacas, abre el camino de la tierra al cielo, restaura la conexión rota entre Dios y el hombre. Las metáforas del hogar y la herida eran menos ricas. El mundo se representaba como una morada bellamente ordenada, creada por Dios para el hombre. Cada cosa tiene su lugar, cada criatura su papel. Todo está en armonía. El diablo, en cambio, es el perturbador, el que reorganiza los muebles de la casa ajena, el que rompe las cerraduras, el que introduce el caos en el ordenado sistema. También se entendía al hombre como una casa espiritual en la que debe habitar Dios.
El alma es la cámara principal de esta casa. El cuerpo son sus muros y defensas. Y del mismo modo que el dueño de la casa debe procurar que ladrones o vándalos no penetren en su morada, así el hombre debe proteger la entrada de su alma de las fuerzas demoníacas. El ayuno y la oración son como cerraduras fuertes en la puerta. La fe es como muros fuertes. Las historias monásticas hablan a menudo de demonios que intentan destruir las celdas de los justos, las pequeñas cabañas donde los ascetas pasaban sus días y noches en oración. No son solo historias de destrucción física, son símbolos de la lucha por el hogar interior del hombre, por su espacio espiritual. El pecado original se entendía como una herida infligida por el demonio a la naturaleza humana primordial. Al igual que una herida rompe la integridad del cuerpo, causando dolor e inflamación, así el pecado rompió la armonía original del ser humano, introduciendo contradicciones y sufrimiento. Pero lo sorprendente es que la curación de las heridas humanas por parte de Cristo hiere al mismo tiempo a los propios demonios. Su poder se ve socavado, su fuerza debilitada. Las metáforas sobre el ser del diablo ocupaban un lugar especial. La ceguera del diablo se entendía no como una simple falta de visión física, sino como una incapacidad metafísica para ver la verdadera naturaleza de las cosas. El orden del mundo, la belleza de la creación, la profundidad del alma humana, todo ello sigue siendo un libro cerrado para él. Su ceguera es definitiva e incurable, mientras que el hombre, aunque esté cegado por el pecado, siempre puede ver mediante el arrepentimiento y la fe. Los demonios eran comparados con diversos animales: leviatán, gorrión, perro, lo que ponía de relieve su impotencia e insignificancia frente a la autoridad divina. El leviatán puede parecer un monstruo temible, pero cuando Dios lo prende en el anzuelo, se vuelve tan indefenso como un pececillo. Un gorrión puede ser ruidoso y quisquilloso, pero basta un movimiento de la mano para ahuyentarlo. Un perro puede ladrar y amenazar, pero cuando su amo lo llama, mete la cola. El nombre espíritu inmundo también era profundamente simbólico. Indicaba que el ángel caído estaba como encarcelado en la existencia material, como en una prisión. Su impureza está relacionada con la violación del orden natural. Intenta utilizar la materia para fines espirituales, mezclando diferentes niveles del ser.
creando caos donde debería haber jerarquía. Las metáforas militares impregnaban toda la concepción cristiana de la vida espiritual. No se trataba solo de una lucha. Era la guerra en el pleno sentido de la palabra, con sus batallas, asedios, victorias y derrotas. Los cristianos se veían a sí mismos como soldados de Cristo, con una armadura especial, la coraza del amor, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra de Dios. Cada día era una nueva batalla, cada oración un nuevo ataque contra las fuerzas de las tinieblas. Pero las más sutiles eran las metáforas del engaño. La carne de Cristo se entendía como cebo para el leviatán del diablo, que ocultaba la divinidad del Salvador. El diablo no pudo leer la verdadera naturaleza de Cristo. Lo confundió con un hombre corriente y se enganchó, pensando que estaba matando a otro justo. En realidad, estaba destruyendo su propio poder sobre la humanidad. Los demonios eran vistos como inventores de metáforas en el mal sentido. Crean ilusiones y visiones. Imponen al hombre una comprensión literal de lo que debería entenderse simbólicamente, o viceversa. El cristiano tenía que aprender a interpretar las visiones demoníacas en sentido contrario. Si el demonio mostraba algo bello, significaba peligro. Si algo aterrador, quizás era un intento de desviar del camino correcto. En un mundo lleno de ambigüedad, el propio hombre podría entenderse como un hombre lobo. Podría interpretarse tanto en el buen sentido como en el malo. El que cumple los mandamientos de Dios es un verdadero hombre, portador de la imagen de Dios. El que no los cumple es un animal que solo parece un hombre por fuera, pero es más bien una bestia por dentro. Y este rico sistema de metáforas ayudaba a los cristianos a navegar en el complejo mundo de las realidades espirituales, a distinguir entre el bien y el mal, a comprender el significado de los procesos internos que les ocurrían. La metáfora no era solo un adorno para el discurso, era un instrumento de conocimiento, una forma de hacer visible lo invisible y comprensible lo incomprensible. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los habitantes del siglo XXI? Muchos cristianos modernos no creen en los demonios. Consideran que todas estas historias son reliquias de antiguas supersticiones. Pero la sagrada tradición teológica y los textos bíblicos atestiguan claramente la realidad de estas fuerzas espirituales y su influencia en la vida humana. Es importante entender la diferencia entre fe y superstición.
La superstición abre el camino a los demonios. La verdadera fe es lo contrario de la superstición. La superstición es miedo a lo desconocido, un intento de protegerse de fuerzas incontrolables por medios mágicos. La fe es confianza en Dios, confianza en su amor y cuidado, y el conocimiento de que nada puede separarnos del amor de Dios. El hombre moderno, buscando ampliar el marco de la existencia terrenal, a menudo se deja llevar por fantasías malsanas de naturaleza semidemónica. El ocultismo, el espiritismo, las diversas enseñanzas esotéricas, todo ello pueden ser formas del mismo engaño antiguo, solo que adaptado al pensamiento moderno. Los santos padres advierten del peligro extremo de la búsqueda presuntuosa de los dones superiores de oración y visiones sin un guía experimentado. Esto puede conducir a la tentación y a la caída espiritual. Es mucho más seguro y útil seguir el camino lento, pero seguro, de la purificación gradual del corazón, la humildad y la oración sencilla. La Iglesia Ortodoxa, a pesar de la victoria de Cristo sobre el diablo, sigue siendo la Iglesia militante hasta el fin del mundo. El poder del diablo ha sido quebrantado, pero no completamente destruido. Sigue actuando sobre los infieles y los imperfectos. Por eso, la vida cristiana sigue siendo una lucha que requiere una vigilancia constante, un constante recurso a Dios en busca de ayuda. Los clérigos que realizan ritos de conjuro deben recordar la necesidad de la fe, la oración y el ayuno para expulsar con éxito a los demonios. No la pronunciación formal de palabras, sino la fe viva, no la manipulación mágica, sino la apelación sincera a Dios. Esto es lo que realmente tiene poder en la lucha espiritual. Y así, mis queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje nocturno por el mundo de la demonología cristiana. Hemos recorrido un largo camino, de las antiguas creencias a las sagradas enseñanzas teológicas, de los antiguos exorcismos a las modernas advertencias. Hemos visto cómo personas de distintas épocas han tratado de comprender la naturaleza del mal, de encontrar formas de defensa contra amenazas invisibles, de entender su papel en la gran batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Quizá a algunos de ustedes este mundo les parezca lejano y extraño. Quizá a algunos les parezca demasiado cercano y familiar. Pero, en cualquier caso, forma parte de nuestro patrimonio común, de la gran búsqueda humana de sentido que se viene produciendo
desde hace miles de años. Buenas noches, queridos amigos. Que vuestros sueños sean lúcidos, que vuestro descanso sea apacible. Y recuerden, no importa en qué mundo vivamos, no importa qué fuerzas nos rodeen, la mayor fortaleza es nuestro propio corazón, purificado por el amor y fortalecido por la fe. Adiós. Nos vemos de nuevo en este acogedor rincón de las ondas nocturnas.